Capítulo 1. La fachada de la familia perfecta. David Fuentes estaba de pie ante los ventanales de piso a techo de su despacho jurídico en el centro, observando el horizonte de la ciudad con la mirada calculadora de un hombre que había construido su reputación sobre la base de nunca perder un caso. A sus 38 años, era uno de los abogados penalistas más temidos del Estado. Conocido por sus tácticas despiadadas y su inquebrantable dedicación para proteger a sus clientes, sin importar cuán culpables pudieran ser, David había crecido en una familia de clase trabajadora donde su padre, un detective de la policía, le había enseñado que el mundo se dividía en depredadores y presas. Nunca dejes que nadie vea debilidad, hijo, le decía siempre su padre. El momento en que muestras piedad es el momento en que te destruyen. Esas lecciones le habían servido bien a David en su carrera legal, donde había aprendido a explotar cada tecnicismo, manipular a cada testigo y aplastar a cada oponente que se interpusiera entre él y la victoria. Su matrimonio con Cristina Paredes parecía el complemento perfecto para su éxito. Cristina era hermosa, sofisticada y provenía de una familia adinerada que había proporcionado conexiones valiosas para el bufete de David. Se habían conocido en una gala benéfica donde Cristina trabajaba como coordinadora de eventos, su encanto y habilidades sociales la convertían en la esposa ideal para un abogado ambicioso. Su hija Emma había sido la pieza final de su vida aparentemente perfecta. A los 6 años, era brillante, curiosa y completamente devota a su padre. La relación de David con Emma era uno de los pocos aspectos de su vida donde bajaba la guardia por completo. La adoraba incondicionalmente y ella representaba todo lo puro y bueno en su mundo, por lo demás cínico. Pero los agudos instintos de David, perfeccionados por años de leer a la gente en los tribunales, habían comenzado a detectar cambios sutiles en la dinámica familiar. Cristina se había vuelto distante en los últimos meses, inventando excusas para evitar actividades familiares y pasando cada vez más tiempo trabajando hasta tarde en eventos que no parecían requerir su presencia prolongada. Más preocupante era el comportamiento de la madre de Cristina, Diana Montes, una mujer controladora de unos 60 años que nunca había aprobado el origen de clase media de David. Diana había estado haciendo comentarios inusuales sobre la crianza de Emma, sugiriendo que la niña necesitaba una disciplina adecuada y que David era demasiado permisivo como padre. Esa niña se está volviendo una malcriada, había dicho Diana durante su última cena familiar. Necesita aprender a respetar a la autoridad antes de que sea demasiado tarde. En mis tiempos, los niños que se portaban mal enfrentaban consecuencias reales. David había desestimado estos comentarios como quejas típicas de abuela, pero algo en el tono de Diana había encendido las alarmas. Sus años interrogando a testigos hostiles le habían enseñado a reconocer cuando alguien ocultaba sus verdaderas motivaciones. La primera evidencia concreta de problemas llegó cuando David descubrió que Cristina había estado haciendo retiros inexplicables de su cuenta de ahorros mancomunada. Cuando la confrontó al respecto, ella afirmó que el dinero era para regalos sorpresa de aniversario y donaciones benéficas, pero sus explicaciones eran vagas e inconsistentes. Los instintos de investigador de David se activaron y contrató a un investigador privado, Eric Bustos, un exdetective de la policía que se especializaba en vigilancia doméstica. El informe inicial de Eric confirmó las sospechas de David. Cristina estaba teniendo una aventura con Claudio Linares, un desarrollador inmobiliario conocido por sus prácticas comerciales depredadoras y su costoso estilo de vida. Claudio Linares era todo lo que David despreciaba, un junior heredero que había recibido el imperio inmobiliario de su padre y usaba su riqueza para manipular y corromper a todos a su alrededor. Estaba casado con una socialité llamada Beatriz Salinas, pero su reputación de infiel era bien conocida en sus círculos sociales. La aventura había estado ocurriendo durante 6 meses, con Cristina y Claudio reuniéndose en hoteles costosos y propiedades privadas bajo el pretexto de planear eventos benéficos. Pero lo que más perturbó a David fue el descubrimiento de que Diana Montes no solo estaba al tanto de la aventura, sino que la facilitaba activamente. La vigilancia de Eric reveló que Diana había estado proporcionando coartadas para Cristina, cuidando a Emma durante los encuentros amorosos e incluso ayudando a lavar dinero de la cuenta conjunta para financiar los gastos de Cristina con Claudio. Los tres estaban trabajando juntos en una conspiración que iba mucho más allá del simple adulterio. La mente legal de David comenzó a analizar la situación como un caso complejo. La aventura de Cristina era solo el nivel superficial, tenía que haber una motivación más profunda para la participación de Diana y la naturaleza coordinada de su engaño. En su experiencia, cuando múltiples partes conspiraban en una traición doméstica, generalmente había un motivo financiero oculto bajo el drama emocional.
Un gran avance se produjo cuando Eric descubrió que Claudio Linares había estado en problemas financieros durante el último año. Su imperio inmobiliario se había construido sobre inversiones apalancadas que se habían amargado cuando las tasas de interés subieron, y enfrentaba una posible bancarrota a menos que pudiera asegurar un capital significativo rápidamente. David se dio cuenta de que Cristina y su madre no solo estaban traicionando su matrimonio, se estaban posicionando para robar sus activos y destruir a su familia para el beneficio financiero de Claudio. La aventura era un medio para un fin, diseñado para crear bases para un divorcio que le daría a Cristina la mitad de todo lo que David había trabajado para construir. Pero David Fuentes había pasado su carrera destruyendo a personas que intentaban manipular el sistema legal para su propio beneficio. No estaba dispuesto a permitir que su propia familia se convirtiera en víctima de tal esquema, especialmente cuando amenazaba a su amada hija, Emma. Mientras David se sentaba en su oficina esa noche revisando los informes de vigilancia de Eric y planeando su respuesta, sintió la furia fría que lo había hecho legendario en los tribunales de todo el estado. Cristina, Claudio y Diana habían cometido el error fatal de subestimarlo, asumiendo que su amor por su familia lo haría vulnerable a su manipulación. Estaban a punto de aprender que los instintos protectores de David Fuentes eran mucho más peligrosos de lo que su reputación profesional jamás había sugerido. El juego estaba comenzando y David tenía la intención de ganar por completo. Capítulo 2. La red de engaños. David pasó las siguientes semanas documentando cuidadosamente cada aspecto de la traición de Cristina mientras mantenía la fachada de un esposo desprevenido. Su formación legal le había enseñado que los mejores casos se ganaban mediante una preparación meticulosa y evidencia abrumadora, y aplicó esos mismos principios para planificar su respuesta a la conspiración de su familia. La investigación de Eric Bustos reveló el alcance total del complot contra la familia de David. Cristina había estado transfiriendo sistemáticamente dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta privada que compartía con Diana Montes. Los fondos se estaban utilizando no solo para financiar su aventura con Claudio Linares, sino para pagar consultas legales con abogados de divorcio que se especializaban en la incautación de activos. El descubrimiento más condenatorio se produjo cuando Eric obtuvo grabaciones de conversaciones entre Cristina y Diana, revelando sus verdaderas motivaciones. No solo planeaban divorciarse de David y tomar la mitad de sus activos, estaban conspirando para obtener la custodia total de Emma y usarla como palanca para extraer aún más dinero del exitoso bufete de abogados de David. David está demasiado apegado a esa niña, había dicho Cristina en una conversación grabada. Pagará cualquier cosa para seguir viéndola. Podemos desangrarlo durante años si jugamos esto bien. La respuesta de Diana había sido aún más calculadora. La clave es hacerlo parecer un padre no apto. Necesitamos documentar incidentes que demuestren que es inestable, violento o negligente. Entonces podemos usar el bienestar de Emma como justificación para lo que queramos. David escuchó estas grabaciones en su oficina tarde una noche, con las manos apretadas en puños mientras escuchaba a su esposa y suegra discutir sobre su hija como si fuera una mercancía para explotar. Emma era una niña inocente que adoraba a sus dos padres, y la idea de usar su bienestar emocional como arma en su esquema llenó a David de una rabia que nunca había experimentado. Pero las grabaciones también revelaron algo más que preocupó profundamente a David: los comentarios perturbadores de Diana Montes sobre disciplinar a Emma si se convertía en un problema para sus planes. Diana tenía un historial de ser controladora y manipuladora, pero sus declaraciones recientes sugerían que podría estar dispuesta a dañar a Emma físicamente si la niña interfería con su conspiración. Si esa mocosa comienza a hacer demasiadas preguntas o a estorbar, yo me encargaré de ella, había dicho Diana en una conversación. Los niños necesitan aprender su lugar, y a veces eso requiere lecciones severas. Los instintos protectores de David se dispararon. Siempre había sospechado de las opiniones anticuadas de Diana sobre la disciplina infantil, pero ahora se daba cuenta de que su hija podría estar en peligro real por parte de su propia abuela. David comenzó a implementar una estrategia de múltiples capas para proteger a Emma mientras reunía pruebas contra sus conspiradores. Instaló cámaras de seguridad ocultas en toda su casa, obtuvo órdenes judiciales para monitorear la cuenta financiera que Cristina creía secreta y organizó una vigilancia discreta de la casa de Diana, donde Emma a menudo se quedaba a dormir. Las medidas de seguridad resultaron previsoras cuando David descubrió que Diana le había estado dando medicamentos inapropiados a Emma para hacerla más dócil durante las visitas. Las cámaras ocultas captaron a Diana obligando a Emma a tomar pastillas que no habían sido recetadas por ningún médico, y luego amenazando a la niña con castigos si les contaba a sus padres sobre las vitaminas especiales.
David llevó inmediatamente a Emma a un pediatra, quien confirmó que le habían dado medicamentos para dormir para adultos y ansiolíticos que podrían haber causado daños graves a una niña de su edad. El médico estaba obligado a informar la sospecha de abuso al DIF, Desarrollo Integral de la Familia, pero David utilizó sus conexiones legales para asegurar que la investigación se manejara con discreción mientras reunía pruebas adicionales. Mientras tanto, la investigación de David sobre Claudio Linares reveló vulnerabilidades que podían ser explotadas. El imperio inmobiliario de Claudio estaba, de hecho, al borde del colapso, pero había estado ocultando sus problemas financieros a inversores y acreedores mediante prácticas contables fraudulentas. Más importante aún, Claudio tenía un historial de comportamiento violento hacia las mujeres que había sido encubierto por abogados costosos y acuerdos estratégicos. David obtuvo informes policiales de 3 incidentes diferentes donde Claudio había sido arrestado por violencia doméstica, solo para que se retiraran los cargos cuando sus víctimas fueron presionadas o pagadas para retractarse de sus declaraciones. Una de las víctimas, una exnovia llamada Amanda Ibarra, había sido hospitalizada con lesiones graves, pero luego afirmó que se había caído por las escaleras. David organizó una reunión privada con Amanda Ibarra, utilizando su reputación como abogado experto para convencerla de decir la verdad sobre la violencia de Claudio. Amanda se mostró inicialmente reacia, pero la promesa de protección legal de David y su evidencia de los delitos financieros en curso de Claudio finalmente la persuadieron de cooperar. Claudio es un monstruo, le dijo Amanda a David durante su reunión. Disfruta lastimando a mujeres que no pueden defenderse. Cuando se enoja, se convierte en otra persona completamente diferente, alguien que disfruta causando dolor. El testimonio de Amanda proporcionó a David municiones cruciales, pero también planteó preguntas aterradoras sobre la seguridad y el juicio de Cristina. Si Cristina estaba involucrada con un hombre que tenía un historial de violencia contra las mujeres, ¿qué significaba eso para el bienestar de Emma cuando estaba bajo su cuidado? Los peores temores de David se hicieron realidad cuando la vigilancia de Eric capturó un incidente perturbador en la casa de Diana. Emma se había quedado a dormir mientras Cristina afirmaba estar en un evento de caridad, pero las cámaras ocultas que David había colocado revelaron que Cristina en realidad había estado en el departamento de Claudio. Durante la estancia nocturna, Diana se había agitado cada vez más con las preguntas de Emma sobre el paradero de su madre. Cuando Emma comenzó a llorar y a pedir llamar a su padre, Diana agarró a la niña con brusquedad y la forzó a entrar en una habitación del sótano, amenazando con dejarla allí toda la noche si no dejaba de llorar. Las imágenes eran desgarradoras y enfurecedoras. David vio a su hija de 6 años siendo aterrorizada por su propia abuela mientras Cristina traicionaba a su familia con un criminal violento. La habitación del sótano donde Diana había confinado a Emma era oscura, fría y completamente inapropiada para una niña. David se dio cuenta de que la conspiración de su familia había cruzado la línea de la traición financiera al abuso infantil. Emma estaba siendo utilizada como un peón en su esquema y su seguridad física y emocional estaba siendo sacrificada por su codicia y egoísmo. Pero David también reconoció una oportunidad. El comportamiento abusivo de Diana y la negligencia de Cristina le proporcionaron pruebas poderosas que podrían destruir sus planes de custodia y exponer sus verdaderas motivaciones. Si jugaba sus cartas correctamente, no solo podría proteger a Emma, sino asegurarse de que sus abusadores enfrentaran consecuencias severas por sus acciones. David comenzó a planificar la fase final de su estrategia, sabiendo que necesitaría ser paciente y calculador para lograr la destrucción completa de todos los que habían amenazado a su hija. Cristina, Claudio y Diana habían cometido el error de apuntar a la única persona en el mundo a la que David mataría para proteger. Estaban a punto de aprender que algunos padres eran mucho más peligrosos de lo que parecían. Capítulo 3. La trampa está tendida. La estrategia de David entró en su fase más crítica mientras se preparaba para exponer la conspiración de su familia y garantizar la seguridad de Emma. Sabía que confrontar a Cristina y Diana directamente solo las haría pasar a la clandestinidad y potencialmente pondría a Emma en mayor peligro. En cambio, decidió crear un escenario que las obligara a revelar su verdadera naturaleza mientras le proporcionaba evidencia innegable de sus crímenes. La oportunidad llegó cuando Cristina sugirió que ella y David tomaran unas vacaciones muy atrasadas para reparar su matrimonio. David reconoció esto como parte de su plan para crear una coartada para la siguiente fase de su esquema, pero también lo vio como la trampa perfecta. Podríamos ir a ese resort en la sierra que siempre has querido visitar, sugirió Cristina una noche, su voz cargada con la falsa dulzura que David había aprendido a reconocer. Solo nosotros dos por una semana.
Mi madre podría cuidar a Emma. Siempre dice que no pasa suficiente tiempo con su nieta. David fingió considerar la sugerencia mientras calculaba internamente cómo volver el plan de Cristina en su contra. Eso suena maravilloso, respondió. Pero, ¿estás segura de que tu madre puede manejar a Emma durante toda una semana? Se ha estado quejando de su nivel de energía últimamente. Madre insiste en que puede arreglárselas, le aseguró Cristina. Dice que Emma necesita aprender más disciplina de todos modos, y una semana con su abuela sería buena para el desarrollo de su carácter. La frase desarrollo de carácter envió escalofríos por la espalda de David dado lo que había observado sobre los métodos de disciplina de Diana, pero también le proporcionó la apertura que necesitaba para implementar su plan. David aceptó las vacaciones, pero secretamente organizó una vigilancia mejorada de la casa de Diana y estableció protocolos de emergencia con Eric Bustos. También preparó documentos legales que le darían la custodia inmediata de Emma si se descubría evidencia de abuso, e informó a sus asociados de mayor confianza sobre la situación. Lo más importante es que David le dio a Emma un teléfono especial disfrazado de juguete que le permitiría contactarlo directamente si se sentía insegura. Le enseñó a usarlo durante una salida privada de padre e hija, explicándolo como un juego secreto que podrían jugar mientras él estaba fuera. Si la abuela Diana te asusta o te hace sentir incómoda, puedes llamar a papá con este teléfono especial, explicó David suavemente. No importa lo que nadie te diga, papá siempre vendrá si necesitas ayuda. Emma asintió solemnemente, entendiendo que esto era algo importante, incluso si no captaba todas las implicaciones. El corazón de David le dolía mientras miraba a su inocente hija, sabiendo que la estaba colocando deliberadamente en una situación peligrosa para exponer la conspiración contra su familia. Las vacaciones comenzaron exactamente como David había predicho. Cristina se mostró excesivamente cariñosa y atenta durante sus 2 primeros días en el resort, interpretando el papel de la esposa amorosa que intentaba salvar su matrimonio. Pero David notó que revisaba su teléfono constantemente e inventaba excusas para atender llamadas privadas del trabajo. La vigilancia de Eric confirmó que Cristina se estaba coordinando con Claudio Linares, quien había llegado al mismo pueblo de montaña y se alojaba en un hotel diferente. Planeaban reunirse una vez que Cristina estableciera su coartada de trabajar en su matrimonio con David. Mientras tanto, las cámaras en la casa de Diana revelaron un comportamiento cada vez más perturbador hacia Emma. Diana había comenzado inmediatamente a implementar rutinas de disciplina severas, obligando a Emma a sentarse en posiciones incómodas durante horas y amenazando con castigos severos por infracciones menores. En la segunda noche de las vacaciones, el abuso de Diana se intensificó significativamente. Emma había pedido llamar a sus padres, y Diana había respondido forzando a la niña al sótano y cerrando la puerta con llave. Las imágenes de vigilancia mostraron a Emma llorando y suplicando que la dejaran salir mientras Diana ignoraba su angustia. David vio la transmisión en vivo desde su habitación de hotel, con las manos temblando de rabia al ver el terror de su hija. Pero se obligó a esperar, sabiendo que necesitaba más pruebas para asegurar la destrucción completa de Diana y demostrar que Cristina era cómplice del abuso. El punto de quiebre llegó al tercer día cuando el comportamiento de Diana se volvió genuinamente peligroso. Al parecer, Emma había intentado usar el teléfono normal de la casa para llamar a sus padres, y Diana había estallado en una furia que fue captada por múltiples cámaras. David observó horrorizado cómo Diana agarraba a Emma con brusquedad, arrastrándola al sótano y asegurando sus muñecas con cinchos de plástico para evitar que escapara. La anciana luego apagó las luces del sótano, dejando a Emma sola en la oscuridad mientras regresaba arriba para continuar con su rutina diaria. Esto no era disciplina, era tortura. Una niña de 6 años estaba siendo aterrorizada y restringida físicamente por su propia abuela mientras su madre traicionaba a su familia con un criminal violento. La mente legal de David reconoció que las acciones de Diana constituían múltiples delitos graves, incluyendo abuso infantil, privación ilegal de la libertad y puesta en peligro imprudente. Pero lo que empujó a David al límite fue el intento desesperado de Emma de contactarlo usando el teléfono especial que él le había dado. La niña había logrado acceder al dispositivo a pesar de sus ataduras, y el teléfono de David vibró con una videollamada entrante que lo perseguiría por el resto de su vida. El rostro de Emma, surcado por las lágrimas, apareció en su pantalla, su pequeña voz quebrándose mientras pronunciaba las palabras que desencadenarían la transformación completa de David de padre protector a ángel vengador. «Papi, ayúdame, por favor». Lloró Emma,
y la cámara mostró los cinchos alrededor de sus muñecas y el oscuro sótano donde estaba encarcelada. La abuela Diana me lastimó y no me deja ir. Tengo miedo. Papi, por favor ven a casa. David vio los moretones en los brazos de su hija donde Diana la había agarrado y el terror en los ojos de Emma mientras suplicaba ser rescatada. En ese momento, cada instinto civilizado que David poseía fue reemplazado por una furia primitiva que exigía justicia inmediata y brutal. Ya voy, cariño, dijo David, con la voz calmada a pesar de la rabia que ardía en su interior. Papi va para allá ahora mismo y me aseguraré de que estés a salvo. Solo aguanta un poco por mí. David colgó e inmediatamente llamó a Eric Bustos, con la voz mortalmente fría mientras daba instrucciones. Ve a la casa de Diana ahora. Emma está en peligro inmediato. Documenta todo. Llama a la policía, pero no intervengas hasta que yo llegue. Quiero manejar esto personalmente. David se volvió entonces hacia Cristina, que descansaba junto a la alberca, completamente ajena a que su conspiración estaba a punto de destruir su vida. Su expresión debía haber sido aterradora porque el rostro de ella palideció cuando lo vio acercarse. Nos vamos, anunció David. ¿Ahora mismo? ¿Qué pasa? Preguntó Cristina, con una nota de pánico en la voz. ¿Pasó algo? David sonrió. Y fue la sonrisa fría de un depredador que había acorralado a su presa. Sí, Cristina. Algo pasó. Tu madre acaba de cometer el mayor error de su vida, y tú estás a punto de pagar por ello junto a ella. Mientras corrían de regreso a la ciudad, la mente de David ya estaba calculando la destrucción completa de todos los que habían amenazado a su hija. Diana Montes enfrentaría cargos criminales que la pondrían en prisión por el resto de su vida. Cristina lo perdería todo en un divorcio que la dejaría en la miseria y públicamente humillada. Claudio Linares descubriría que su pasado violento finalmente lo había alcanzado de maneras que nunca imaginó. Pero primero, David tenía una puerta de sótano que abrir y una hija que rescatar. Y cuando encontrara lo que le esperaba allí, la evidencia sería tan abrumadora que incluso el juez más corrupto no tendría otra opción que impartir justicia. El viaje a casa fueron las 2 horas más largas de la vida de David. Pero también fue el momento en que se transformó de un hombre que buscaba justicia en algo mucho más peligroso. Para cuando llegó a la casa de Diana, David Fuentes, el padre protector, se había convertido en David Fuentes, el destructor de vidas. Capítulo 4. El momento de la verdad. El auto de David frenó bruscamente afuera de la casa de Diana Montes a las 3 de la mañana. Sus manos aún temblaban por la imagen del rostro aterrorizado de su hija en la videollamada. Eric Bustos estaba esperando en las sombras, con una expresión sombría mientras informaba a David sobre lo que la vigilancia había captado durante el viaje de regreso. Es peor de lo que pensábamos, informó Eric en voz baja. Diana tiene a Emma atada en el sótano, y ha estado allí abajo por más de 6 horas. La niña está claramente angustiada y Diana no ha mostrado intención de verificar su bienestar. David apretó la mandíbula mientras asimilaba esta información. 6 horas de terror para una niña de 6 años mientras su abuela continuaba su rutina nocturna normal arriba como si nada estuviera pasando. La crueldad calculada de aquello estaba más allá de la comprensión. ¿Dónde está Cristina?, preguntó David, con voz mortalmente calmada. Todavía en camino, ha estado llamando y enviando mensajes frenéticamente desde que salieron del resort, pero Diana no contesta. Sabe que algo anda mal. David asintió con seriedad. El pánico de Cristina era la confirmación de que sabía sobre el abuso de su madre y había contado con las vacaciones para proporcionarle una negación plausible. Pero sus intentos frenéticos de contactar a Diana probaban que era cómplice en la conspiración para dañar a Emma. ¿Has llamado a la policía?, preguntó David. Están en camino, pero quería que estuvieras aquí primero. Necesitas ver esto con tus propios ojos, y necesitamos documentar tu reacción inicial para el caso de custodia. David entendió que su respuesta al descubrir el abuso de Emma sería evidencia crucial en las batallas legales que seguirían. Pero más importante aún, necesitaba rescatar a su hija inmediatamente y asegurar que la evidencia contra Diana fuera absolutamente abrumadora. David se acercó a la puerta principal de la casa de Diana, notando que todas las luces estaban apagadas excepto por una sola lámpara en la sala. La casa parecía normal desde el exterior,
Pero David sabía que su hija estaba sufriendo en el sótano. Usando la llave que Diana le había dado hace años para emergencias, David entró a la casa silenciosamente. La sala mostraba signos de la rutina nocturna normal de Diana, una taza de té en la mesa de centro, la televisión aún transmitiendo un programa de entrevistas nocturno y un libro abierto junto a un sillón de lectura. La normalidad de la escena hizo que la rabia de David ardiera aún más. Diana había torturado a su hija durante horas, luego se había acomodado para una noche tranquila de televisión y lectura como si nada hubiera pasado. La mujer era completamente psicótica o estaba tan consumida por el rencor que ya no reconocía a Emma como un ser humano digno de compasión básica. David se dirigió hacia la puerta del sótano, sus pasos silenciosos sobre el piso de madera. Detrás de él, podía escuchar a Eric documentando todo con una cámara, asegurando que cada momento del rescate fuera preservado para el proceso penal que seguiría. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, y David podía escuchar sonidos débiles desde abajo. Los sollozos silenciosos de su hija y las ocasionales llamadas de ayuda que se debilitaban a medida que su voz se apagaba por horas de llanto. El sonido de la angustia de Emma desencadenó algo primitivo en el pecho de David. Una furia tan completa que su visión se estrechó mientras la adrenalina inundaba su sistema. David forzó la puerta del sótano para abrirla, la cerradura se astilló bajo la presión de su fuerza alimentada por la rabia. Mientras bajaba las escaleras, el alcance total de la crueldad de Diana se hizo visible. Y lo que encontró allí lo hizo llamar a la policía con manos temblorosas. No por miedo, sino por una rabia homicida apenas controlada. Emma estaba encadenada a un poste de metal en el centro del sótano, sus pequeñas muñecas aseguradas con cinchos que se habían clavado en su piel por sus luchas para escapar. Estaba sentada en el frío piso de concreto en pijama, temblando por la temperatura del sótano y el trauma de horas de abandono. Pero las ataduras físicas no eran lo peor. Diana había colocado deliberadamente a Emma en una posición donde pudiera ver una colección de artículos perturbadores dispuestos en una mesa cercana, restricciones, herramientas disciplinarias y fotografías de otros niños que parecían haber sido sometidos a un trato similar. David se dio cuenta con una claridad nauseabunda que esta no era la primera vez que Diana abusaba de un niño. El sótano había sido preparado específicamente para este propósito con ganchos en el techo, puntos de sujeción a lo largo de las paredes y una colección de implementos diseñados para aterrorizar y controlar a los niños. Emma levantó la vista cuando escuchó los pasos de David, su rostro iluminándose con un alivio desesperado, incluso mientras las lágrimas continuaban corriendo por sus mejillas. «Papi», susurró, con la voz ronca de tanto llorar. «¿Viniste?» La abuela Diana dijo que no vendrías. Que nadie me creería si contaba. David se arrodilló junto a su hija, con las manos temblando mientras cortaba cuidadosamente los cinchos que habían atado sus muñecas. Las marcas en su piel servirían como evidencia. Pero más importante aún, Emma estaba viva y se recuperaría de este trauma con el cuidado y apoyo adecuados. «Estoy aquí, cariño», dijo David suavemente, levantando a Emma en sus brazos y alejándola de la horrible escena. «Papi está aquí y ahora estás a salvo. La abuela Diana nunca te volverá a lastimar». Mientras David llevaba a Emma arriba, Eric continuaba documentando la cámara del sótano y su contenido. La evidencia era abrumadora. Este no era un caso de disciplina que había ido demasiado lejos, sino una cámara de tortura deliberada diseñada específicamente para el abuso infantil. David llamó al 911 desde la sala, con voz firme a pesar de la furia que ardía en su pecho. «Habla David Fuentes. Necesito policía y servicios médicos de emergencia en la calle Fresnos 247 inmediatamente. Acabo de descubrir que mi hija de 6 años ha sido abusada físicamente y encarcelada falsamente por mi suegra. La niña necesita atención médica y la perpetradora necesita ser arrestada». Las preguntas del despachador fueron rutinarias, pero las respuestas de David pintaron un cuadro de abuso infantil sistemático que desencadenaría una investigación mayor. Emma fue llevada al hospital para evaluación y tratamiento. Mientras la policía aseguraba la escena y comenzaba a recolectar evidencia, Diana Montes fue arrestada en su club de bridge 2 horas después. Sus protestas de conmoción de que no había hecho nada malo cayeron en oídos sordos, ya que la evidencia de sus crímenes ya estaba documentada y fotografiada. La mujer que había torturado a la hija de David pasó su primera noche en la cárcel y estaría lejos de ser la última. Pero la furia de David no estaba satisfecha con el arresto de Diana.
Cristina había sido cómplice en poner a Emma en peligro y Claudio Linares había sido la motivación financiera detrás de toda la conspiración. Ambos enfrentarían consecuencias que destruirían sus vidas tan completamente como habían intentado destruir a la familia de David. La investigación policial reveló que la cámara del sótano de Diana había sido utilizada múltiples veces a lo largo de los años, con evidencia que sugería que había abusado de otros niños bajo su cuidado. Su arresto desencadenó una investigación más amplia que eventualmente expondría una red de abuso infantil que había sido encubierta por familias adineradas que valoraban sus reputaciones más que la seguridad de los niños. Mientras David se sentaba junto a la cama de hospital de Emma, viendo a su hija dormir pacíficamente por primera vez en días, hizo un voto silencioso que guiaría sus acciones por el resto de su vida. Todos los que habían participado en dañar a su hija enfrentarían la justicia, y esa justicia sería rápida, completa y absolutamente despiadada. Diana Montes, Cristina Paredes y Claudio Linares habían cometido el error fatal de apuntar a la única persona en el mundo a la que David mataría para proteger. Ahora aprenderían que algunos padres eran mucho más peligrosos de lo que parecían y algunas traiciones conllevaban consecuencias que duraban para siempre. Capítulo 5. El desenlace. La habitación del hospital donde Emma se recuperaba se convirtió en el cuarto de guerra de David mientras coordinaba la destrucción sistemática de todos los que habían conspirado contra su familia. Mientras su hija dormía bajo supervisión médica, David trabajaba con un equipo de investigadores, fiscales y expertos legales para asegurar que la justicia fuera rápida y absoluta. El examen médico de Emma había revelado el alcance total del abuso de Diana. Más allá de las lesiones físicas por las ataduras, Emma mostraba signos de trauma psicológico consistentes con un abuso emocional prolongado. La psicóloga pediátrica que la evaluó informó que Emma había sido sistemáticamente aterrorizada y amenazada con una violencia creciente si revelaba lo que le había sucedido. Su hija es notablemente resiliente, le dijo la doctora Ana Robles a David durante una consulta privada. Pero el abuso que sufrió fue calculado y deliberado. Este no fue un caso de disciplina que fue demasiado lejos. Fue una tortura sistemática diseñada para romper el espíritu de una niña y establecer un control total sobre ella. David asimiló esta información con furia fría, sabiendo que cada detalle sería crucial para el proceso penal que seguiría. Pero también reconoció que el sistema legal, a pesar de su justicia eventual, sería demasiado lento y limitado para proporcionar la rendición de cuentas completa que exigía. Cristina llegó al hospital 6 horas después del descubrimiento de David, con el rostro como una máscara de falsa preocupación y pánico apenas disimulado. Había conducido directamente desde las montañas, pero los investigadores privados de David habían rastreado sus movimientos y confirmado que había hecho múltiples paradas para reunirse con abogados y contactar a Claudio Linares. «Oh, Dios mío, David», dijo Cristina al entrar a la habitación de Emma. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Vine tan pronto como recibí tu mensaje». David estudió la actuación de su esposa, notando la naturaleza calculada de su preocupación y la forma en que sus ojos evitaban encontrarse con los suyos directamente. «Diana abusó de ella, Cristina. Encadenó a nuestra hija en su sótano y la torturó durante horas mientras estábamos fuera». La reacción de Cristina fue reveladora. En lugar de conmoción o indignación, su primera respuesta fue minimizar la situación y desviar la culpa. «Eso no puede ser cierto», protestó Cristina. «Madre nunca lastimaría a Emma. Debe haber algún malentendido. Tal vez Emma se confundió. O tal vez está exagerando porque nos extrañaba». David apretó la mandíbula al escuchar a su esposa sugerir que su hija traumatizada estaba mintiendo sobre haber sido abusada. «La policía tiene fotografías, Cristina. Hay evidencia en vídeo». Diana ató a Emma con cinchos y la dejó encadenada en un sótano durante 6 horas. El rostro de Cristina palideció al darse cuenta de las implicaciones. Si había evidencia en vídeo, entonces el abuso era innegable. Y su propia complicidad al poner a Emma en peligro quedaría expuesta. «No tenía idea», dijo Cristina rápidamente. «Si hubiera sabido que madre era capaz de algo así, nunca habría dejado a Emma con ella. Esto es tanto una sorpresa para mí como lo es para ti». David sonrió fríamente. «¿Lo es, Cristina? Porque tengo grabaciones de ti y tu madre discutiendo la disciplina de Emma y cómo necesitaba aprender su lugar. También tengo evidencia de tu aventura con Claudio Linares y tu plan para usar a Emma como palanca en una batalla por la custodia».
El color desapareció del rostro de Cristina por completo al darse cuenta de que David sabía sobre la conspiración. Me has estado espiando. He estado protegiendo a mi familia, corrigió David. Y es bueno que lo hiciera porque tu madre casi mata a nuestra hija mientras tú planeabas traicionar nuestro matrimonio. La máscara de preocupación de Cristina finalmente cayó, revelando a la manipuladora calculadora que había debajo. No puedes probar que sabía lo que madre estaba planeando, incluso si estaba teniendo una aventura. Eso no me hace responsable de sus acciones. En realidad, sí lo hace, respondió David. Porque sabía sobre el historial de comportamiento abusivo de Diana, y deliberadamente pusiste a Emma bajo su cuidado para poder establecer una coartada para tu infidelidad. Eso te hace legalmente responsable de poner en peligro a una menor y de conspiración para cometer abuso. El pánico de Cristina ahora era visible al darse cuenta del alcance total de su peligro legal. David, por favor, podemos resolver esto. Cometí errores, pero nunca quise que Emma saliera lastimada. Si me perdonas, podemos reconstruir nuestro matrimonio y dejar esto atrás. La risa de David carecía de calidez. Perdonarte, Cristina. Conspiraste con tu madre para abusar de nuestra hija y con tu amante para robar nuestros bienes. Algunas cosas son imperdonables y esta es una de ellas. La conversación fue interrumpida por la llegada del detective Guillermo Macías, el investigador principal en el caso de Diana. El detective Macías era un oficial veterano que se especializaba en casos de abuso infantil, y su expresión era sombría mientras informaba a David sobre el progreso de la investigación. Hemos ejecutado órdenes de cateo en la propiedad de Diana Montes y encontramos amplia evidencia de abuso infantil sistemático, informó el detective Macías. La cámara del sótano estaba equipada para restringir y aterrorizar a los niños. Y encontramos fotografías y vídeos que sugieren múltiples víctimas durante varios años. La furia de David se intensificó al enterarse de que Emma no era la primera víctima de Diana. ¿Cuántos niños? Todavía estamos investigando, pero la evidencia preliminar sugiere al menos 6 niños en la última década. Todos de familias adineradas, todos abusados bajo la apariencia de disciplina o construcción de carácter. Cristina jadeó audiblemente, ya sea por una conmoción genuina o por darse cuenta de que los crímenes de su madre eran mucho peores de lo que había imaginado. No tenía idea de que madre estaba haciendo algo así a otros niños. El detective Macías estudió a Cristina cuidadosamente. Señora Fuentes, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su conocimiento de las actividades de su madre. Encontramos evidencia que sugiere que los miembros de la familia estaban al tanto del abuso y pueden haber sido cómplices en encubrirlo. El pánico de Cristina aumentó al darse cuenta de que ahora era un objetivo de la investigación criminal. Quiero un abogado. No diré nada más sin representación legal. David observó con satisfacción cómo su esposa exigía protección legal, sabiendo que su conciencia culpable ya estaba revelando su complicidad. Una persona inocente habría cooperado plenamente con la investigación para ayudar a proteger a otros niños. Pero el primer instinto de Cristina fue protegerse a sí misma. Mientras Cristina era escoltada fuera del hospital por la policía para un interrogatorio formal, David dirigió su atención a la siguiente fase de su plan. El arresto de Diana y la complicidad de Cristina eran solo el comienzo. Claudio Linares todavía necesitaba enfrentar consecuencias por su papel en la conspiración que había puesto en peligro la vida de Emma. La investigación de David sobre los asuntos de Claudio había revelado que la desesperación financiera del hombre era aún peor de lo que se sospechaba inicialmente. Claudio había estado utilizando esquemas de inversión fraudulentos para robar dinero de sus clientes, incluidas varias víctimas ancianas que habían perdido los ahorros de toda su vida por sus manipulaciones. Pero más importante para los propósitos de David, el historial de violencia de Claudio contra las mujeres brindaba oportunidades para una justicia creativa que el sistema legal tal vez no impartiría. El testimonio de Amanda Ibarra sobre el comportamiento abusivo de Claudio era solo una pieza de un patrón más grande que David tenía la intención de exponer de la manera más pública y humillante posible. David hizo una serie de llamadas telefónicas desde la habitación del hospital de Emma, coordinando con fiscales, investigadores privados y contactos de medios para asegurar que la destrucción de Claudio Linares fuera completa y permanente. El hombre que había conspirado para robar los activos de David y poner en peligro la vida de su hija estaba a punto de descubrir que algunos enemigos eran demasiado peligrosos. Mientras Emma comenzaba a despertar de su sueño tranquilo, David se sentó junto a su cama y tomó su pequeña mano entre las suyas.
Su hija se recuperaría de este trauma, pero las personas que lo habían causado nunca se recuperarían de lo que David estaba a punto de hacerles. El juego estaba entrando en su fase final, y David tenía la intención de ganar por completo. Capítulo 6. La red de corrupción. A medida que la condición de Emma se estabilizaba y comenzaba el largo proceso de recuperación psicológica, la investigación de David sobre la conspiración contra su familia reveló una red de corrupción que se extendía mucho más allá de su traición personal. La cámara del sótano en la casa de Diana era solo una pieza de una red más grande de familias adineradas que habían estado encubriendo el abuso infantil durante años. La investigación del detective Macías había descubierto evidencia de que Diana Montes era parte de una red informal de abuelos y cuidadores adinerados que utilizaban el abuso sistemático para disciplinar a niños de familias prominentes. El abuso siempre se enmarcaba como construcción de carácter o valores tradicionales. Pero la realidad era una tortura calculada diseñada para crear niños traumatizados y dóciles que no cuestionaran la autoridad adulta. Hemos identificado al menos 12 familias que estaban conectadas a esta red, informó el detective Macías a David durante una sesión informativa privada. Los niños fueron abusados por varios cuidadores, pero las familias lo encubrieron para proteger sus reputaciones sociales. Su suegra era una de las peores ofensoras, pero no actuaba sola. David asimiló esta información con creciente furia. El abuso de Emma no fue un incidente aislado de disciplina excesiva de una abuela. Era parte de una red sistemática de tortura infantil que había sido protegida por familias adineradas que valoraban su posición social más que el bienestar de los niños. ¿Qué se está haciendo con las otras familias?, preguntó David. Ahí es donde se complica, admitió el detective Macías. La mayoría de los niños ahora son adultos y muchos de ellos han estado demasiado traumatizados o intimidados para presentarse. Las familias involucradas tienen una influencia política y financiera significativa, por lo que la investigación debe manejarse con cuidado. La mente legal de David reconoció inmediatamente el desafío. Procesar a familias adineradas e influyentes por abuso infantil de hace décadas requeriría pruebas abrumadoras y casos blindados que no pudieran ser desestimados o encubiertos mediante presión política. Quiero ayudar, dijo David con firmeza. Cualesquiera que sean los recursos que necesite, cualquier apoyo legal que se requiera, lo proporcionaré. Estas personas destruyen la vida de los niños para proteger sus reputaciones, y necesitan enfrentar consecuencias. El detective Macías asintió agradecido. Esperábamos que dijera eso. Su experiencia legal y su motivación personal podrían ser cruciales para construir casos que realmente resulten en condenas. La decisión de David de apoyar la investigación más amplia no se trataba solo de justicia para otras víctimas. También era estratégica. Al posicionarse como un cruzado contra el abuso infantil, ganaría simpatía pública y autoridad moral que serían cruciales para destruir las reputaciones de Cristina y Claudio. Mientras tanto, la investigación privada de David sobre Claudio Linares había revelado conexiones con la red de abuso infantil que iban más allá de su relación con Cristina. El imperio inmobiliario de Claudio se había utilizado para facilitar la red de abuso proporcionando propiedades privadas donde se podía llevar a los niños para disciplinarlos lejos de sus hogares familiares. La investigación de Eric Bustos descubrió que Claudio poseía varias propiedades remotas que habían sido equipadas específicamente para restringir y aterrorizar a los niños. Las propiedades se comercializaban como centros de retiro terapéutico para jóvenes con problemas. Pero la realidad era mucho más siniestra. Claudio ha estado alquilando estas propiedades a familias adineradas que querían que sus hijos fueran corregidos sin dejar evidencia en sus propios hogares, informó Eric. Hemos encontrado equipos de sujeción, cámaras de vigilancia y documentación de al menos 20 niños que fueron llevados a estas instalaciones en los últimos 5 años. La furia de David alcanzó nuevas alturas al darse cuenta de que Claudio Linares no era solo un manipulador financiero y abusador doméstico. Era un facilitador de la tortura infantil sistemática que se había beneficiado del sufrimiento de docenas de niños. Necesitamos coordinarnos con el detective Macías inmediatamente, instruyó David. Esta evidencia podría ser crucial para la investigación más amplia, y quiero que el papel de Claudio en la red quede totalmente expuesto. La coordinación entre la investigación privada de David y la investigación policial creó una alianza poderosa que la red de abuso infantil no pudo resistir. La experiencia legal de David ayudó a los fiscales a construir casos más fuertes, mientras que sus recursos financieros permitieron investigaciones que de otro modo podrían haberse visto limitadas por restricciones presupuestarias.
Pero el arma más efectiva de David fue su creciente campaña mediática para exponer la red de corrupción. Usando sus conexiones en la comunidad legal y su reputación como un abogado exitoso, David comenzó a conceder entrevistas y proporcionar información a periodistas que se especializaban en reportajes de investigación. La historia que surgió fue impactante incluso para los estándares de los escándalos de familias adineradas. Una red de familias prominentes había estado abusando sistemáticamente de sus hijos y nietos durante décadas, utilizando instalaciones privadas y cuidadores cómplices para torturar a los niños hasta la sumisión completa. La cobertura mediática creó una protesta pública que hizo imposible que las familias adineradas encubrieran sus crímenes a través de la influencia política. Los padres de los niños abusados comenzaron a presentarse y los sobrevivientes encontraron el coraje para testificar sobre sus experiencias. El papel de Cristina en la conspiración se convirtió en un punto focal de la cobertura mediática, en parte debido a las filtraciones estratégicas de David, pero también porque su caso era el más reciente y mejor documentado. La mujer que había traicionado a su esposo y puesto en peligro a su hija se convirtió en la cara pública de la complicidad parental en el abuso infantil. Cristina Paredes sabía que su madre tenía un historial de comportamiento abusivo hacia los niños, dijo David a un reportero de televisión durante una entrevista cuidadosamente organizada. Deliberadamente puso a nuestra hija de 6 años bajo el cuidado de su madre para poder establecer una coartada para su aventura con un hombre que facilitaba el abuso infantil a través de sus propiedades inmobiliarias. Eso no es solo traición conyugal. Eso es conspiración criminal para poner en peligro a un niño. La entrevista se transmitió en horario estelar y la reputación de Cristina fue destruida de la noche a la mañana. Su círculo social la abandonó. Sus contactos profesionales se negaron a trabajar con ella y su propia familia comenzó a distanciarse del escándalo. La destrucción de Claudio Linares fue aún más completa. La revelación de que su imperio inmobiliario había sido utilizado para facilitar el abuso infantil desencadenó una investigación federal que descubrió un fraude financiero masivo, evasión de impuestos y cargos por crimen organizado. Su matrimonio con Beatriz Salinas terminó en un divorcio que lo dejó arruinado financieramente, y su imperio empresarial colapsó bajo el peso de investigaciones criminales y demandas civiles. Pero la victoria más satisfactoria de David llegó cuando Claudio intentó huir del país para evitar el enjuiciamiento. David había anticipado este movimiento y había estado trabajando con las autoridades federales para monitorear las actividades de Claudio. Cuando Claudio intentó abordar un jet privado hacia un país sin tratado de extradición, fue arrestado en el aeropuerto bajo cargos federales que lo pondrían en prisión por el resto de su vida. Mientras David veía la cobertura de noticias del arresto de Claudio, sintió una satisfacción sombría de que finalmente se estaba haciendo justicia. El hombre que había conspirado para robar sus activos y facilitado el abuso de su hija ahora enfrentaba una cadena perpetua en una prisión federal, donde su historial de violencia contra mujeres y niños lo convertiría en un objetivo para otros reclusos. Pero la venganza de David aún no estaba completa. Cristina todavía necesitaba enfrentar las consecuencias completas de su traición, y David tenía la intención de asegurarse de que su castigo fuera lo más completo y permanente posible. La fase final del plan de David estaba a punto de comenzar. Demostraría que algunos padres eran mucho más peligrosos de lo que nadie había imaginado. Capítulo 7. La crucifixión en la corte. 6 meses después del rescate de Emma del sótano de Diana, David estaba en el tribunal donde había ganado innumerables casos para otros clientes. Pero esta vez, estaba luchando por el futuro de su hija y la justicia de su familia. El juicio penal de Diana Montes se había convertido en una sensación mediática, con David sirviendo tanto como defensor de las víctimas como testigo estrella en el caso de la fiscalía. Emma había logrado un progreso notable en su recuperación gracias a la terapia intensiva y el apoyo inquebrantable de David. ¿La doctora? Ana Robles informó que, si bien Emma necesitaría atención psicológica continua, estaba demostrando la resiliencia de una niña que sabía que estaba protegida y amada por su padre. Emma entiende que lo que le sucedió estuvo mal, y sabe que su padre nunca dejará que nadie la lastime de nuevo, dijo la doctora Robles al tribunal durante su testimonio. Esa sensación de seguridad es crucial para su curación continua. David había insistido en testificar personalmente sobre el descubrimiento de Emma en el sótano de Diana, a pesar de las preocupaciones de su abogado de que su testimonio emocional podría ser demasiado intenso para el jurado. Pero la rabia de David se había canalizado en una presentación fiscal fría que fue mucho más efectiva que cualquier estallido emocional.
Cuando abrí esa puerta del sótano y vi a mi hija de 6 años encadenada a un poste de metal con marcas en sus muñecas por luchar para escapar, me di cuenta de que Diana Montes no era solo una abuela abusiva, testificó David. Era una depredadora que había torturado sistemáticamente a mi hija para su propia gratificación psicológica. La reacción del jurado al testimonio de David fue de conmoción e indignación visibles. Varios miembros del jurado estaban llorando mientras David describía el hallazgo de Emma en la cámara del sótano, y sus expresiones hacia Diana Montes oscilaban entre el disgusto y la ira apenas controlada. El abogado defensor de Diana, Humberto Díaz, intentó retratar el abuso como disciplina excesiva en lugar de tortura criminal, pero la evidencia era abrumadora. La cámara del sótano, el equipo de sujeción, las fotografías de otras víctimas y la evidencia en vídeo de la crueldad sistemática de Diana pintaron un cuadro de abuso infantil calculado que ningún jurado podía ignorar. El testimonio más dañino provino de otras víctimas que finalmente habían encontrado el coraje para presentarse. Amanda Ibarra testificó sobre haber sido abusada por Diana cuando era niña, describiendo años de tortura que habían sido encubiertos por su familia adinerada para evitar el escándalo. Diana Montes destruyó mi infancia y me traumatizó de maneras con las que todavía estoy lidiando 30 años después, dijo Amanda al tribunal. Convenció a mis padres de que el abuso era disciplina necesaria y permitieron que continuara porque valoraban su reputación social más que mi bienestar. El patrón de abuso era innegable y el jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de devolver veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Diana Montes fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua, asegurando que moriría tras las rejas por sus crímenes contra los niños. Pero la condena de Diana fue solo el comienzo de la campaña de David por la justicia completa. El juicio penal de Cristina por poner en peligro a un menor y conspiración estaba programado para el mes siguiente, y David había estado trabajando con los fiscales para asegurar que su castigo fuera severo y permanente. La estrategia de defensa de Cristina era predecible. Afirmó ser otra víctima de la manipulación de su madre, insistiendo en que no tenía conocimiento del comportamiento abusivo de Diana y que su aventura con Claudio Linares era un problema separado del abuso de su hija. Mi clienta fue engañada por su madre tanto como cualquier otra persona, argumentó el abogado de Cristina, Román Soto, durante los alegatos iniciales. Confió en su madre para cuidar a su hija, y esa confianza fue traicionada. Si bien su infidelidad conyugal estuvo mal, no la hace penalmente responsable de las acciones independientes de su madre. David sabía que esta estrategia de defensa se avecinaba, por lo que había pasado meses reuniendo pruebas que demostraban el conocimiento y la complicidad de Cristina en el comportamiento abusivo de Diana. Las grabaciones de Cristina y Diana discutiendo la disciplina de Emma fueron devastadoras, pero David también había descubierto pruebas de que Cristina había presenciado el abuso de Diana hacia otros niños y había decidido ignorarlo. La investigación de Eric Bustos había revelado que Cristina había estado presente durante varios incidentes en los que Diana había abusado de niños en reuniones familiares. Otros miembros de la familia testificaron que Cristina había visto a Diana arrastrando a niños llorando a habitaciones aisladas y había escuchado los gritos de los niños, pero nunca había intervenido ni denunciado el abuso. Cristina Paredes no solo fue cómplice en el abuso de su madre hacia su propia hija, argumentó el fiscal. Fue cómplice en un patrón de abuso infantil que abarcó décadas. Sabía de lo que su madre era capaz y deliberadamente puso a su hija en peligro para facilitar sus propios planes egoístas. La evidencia de la complicidad de Cristina fue abrumadora. Los registros telefónicos mostraron que se había estado coordinando con Diana sobre la disciplina de Emma mientras planeaba simultáneamente su aventura con Claudio Linares. Los registros financieros probaron que Cristina había estado financiando las propiedades inmobiliarias de Claudio que se usaban para el abuso infantil, convirtiéndola en participante financiera en la conspiración. Lo más dañino de todo fueron las grabaciones de Cristina desestimando las quejas anteriores de Emma sobre el trato de Diana. Emma había intentado contarle a su madre que su abuela la lastimaba, pero Cristina le había dicho a su hija que dejara de exagerar y mostrara más respeto por sus mayores. David testificó sobre estos incidentes con furia fría, describiendo cómo Cristina había ignorado las súplicas de protección de su hija mientras planeaba simultáneamente usar a Emma como palanca en sus procedimientos de divorcio. Cristina sabía que su madre estaba abusando de nuestra hija y decidió ignorarlo porque el abuso servía a sus propósitos, dijo David al jurado. Quería que Emma fuera dócil y estuviera traumatizada para poder alegar que yo era un padre no apto. Sacrificó el bienestar de nuestra hija por su propio beneficio financiero. La reacción del jurado hacia Cristina fue aún más hostil que su respuesta hacia Diana.
Donde Diana era vista como una depredadora mentalmente enferma, Cristina era vista como una madre que había traicionado su deber más fundamental de proteger a su hijo. La condena de Cristina en todos los cargos fue rápida y decisiva. Fue sentenciada a 15 años de prisión por poner en peligro a un menor, conspiración para cometer abuso y fraude financiero relacionado con su participación en los esquemas de Claudio. Pero el momento más satisfactorio de David llegó durante la fase de declaración de impacto de la víctima en la sentencia, cuando se le permitió dirigirse a Cristina directamente sobre las consecuencias de su traición. Eras la madre de Emma, y elegiste sacrificar su seguridad por tus propios deseos egoístas, dijo David, con la voz firme y fría mientras miraba a su exesposa. Conspiraste con una abusadora de niños y un criminal violento para destruir nuestra familia, y usaste a nuestra hija como un arma en tu esquema. Por esa traición, nunca puede haber perdón. Cristina rompió a llorar mientras David hablaba, pero sus lágrimas solo reforzaron la percepción del jurado de que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. David no sintió simpatía por su sufrimiento. Ella había tomado sus decisiones y ahora viviría con ellas por el resto de su vida. La pieza final de la victoria legal de David llegó cuando el juicio federal de Claudio Linares resultó en condenas por crimen organizado, poner en peligro a un menor, fraude financiero y cargos de conspiración. Claudio fue sentenciado a 40 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca más podría dañar a mujeres o niños. Mientras David salía del tribunal después de la sentencia de Claudio, reflexionó sobre la naturaleza completa de su victoria. Diana Montes moriría en prisión. Cristina cumpliría 15 años y emergería como una abusadora de niños registrada sin perspectivas de reconstruir su vida. Y Claudio Linares pasaría el resto de su vida bajo custodia federal. Pero más importante aún, la red de abuso infantil que había aterrorizado a las familias adineradas durante décadas había sido expuesta y destruida. Docenas de familias enfrentaban cargos criminales. Y los sobrevivientes finalmente estaban recibiendo justicia y apoyo por su trauma. David había protegido a su hija, destruido a sus enemigos y desmantelado una red de corrupción que había lastimado a innumerables niños. La victoria era completa, pero David sabía que su trabajo aún no había terminado. Emma todavía necesitaba la protección y el apoyo de su padre mientras continuaba sanando de su trauma. Y David había aprendido que el mundo estaba lleno de depredadores que apuntarían a los inocentes si las personas buenas no tenían el coraje de detenerlos. David Fuentes había descubierto que era capaz de ser mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado cuando se trataba de proteger lo que más le importaba. Y estaba preparado para usar esa capacidad siempre que fuera necesario para asegurar que Emma nunca más enfrentara el tipo de maldad que casi había destruido su infancia. Capítulo 8. El precio de la justicia. 2 años después de los juicios que habían destruido a los enemigos de David, él estaba en la sala de su nueva casa, viendo a Emma jugar con sus amigos en el patio trasero a través de los grandes ventanales que proporcionaban líneas de visión claras a cada rincón de su propiedad. La casa era más pequeña que su hogar familiar anterior, pero estaba diseñada con la seguridad y el bienestar de Emma como consideraciones principales. Emma había logrado un progreso notable en su recuperación, aunque el trauma de su abuso siempre sería parte de su historia. Ahora tenía 8 años, era brillante y curiosa, pero con una conciencia de la crueldad adulta que ningún niño debería poseer. David se había asegurado de que recibiera la mejor terapia y apoyo posibles, y estaba rodeada de personas que entendían sus necesidades y protegían su bienestar. ¿La doctora? Ana Robles continuaba trabajando con Emma regularmente y su última evaluación mostró que Emma estaba desarrollando mecanismos de afrontamiento saludables y manteniendo relaciones apropiadas con otros niños y adultos de confianza. Emma ha procesado su trauma de maneras notables, le dijo la doctora Robles a David durante su consulta mensual. Ella entiende que lo que le sucedió estuvo mal, que no fue su culpa y que ahora está a salvo. Lo más importante es que mantiene una confianza total en usted como su protector. David sintió orgullo por la resiliencia de su hija, pero también se mantuvo vigilante ante posibles amenazas a su seguridad. La cobertura mediática de los juicios de la red de abuso infantil había convertido a su familia en un objetivo tanto para partidarios como para críticos, y David había implementado medidas de seguridad integrales para proteger a Emma de la atención no deseada. La casa estaba equipada con sistemas de seguridad de última generación y David había contratado a un equipo de especialistas en seguridad privada para monitorear sus actividades diarias.
En la escuela de Emma se había informado sobre posibles amenazas y solo a las personas preaprobadas se les permitía tener contacto con ella durante el horario escolar. La práctica legal de David había evolucionado significativamente desde los juicios. Se había convertido en uno de los principales defensores del Estado para las víctimas de abuso infantil, utilizando su experiencia y conocimientos para ayudar a otras familias a navegar el sistema legal cuando sus hijos sufrían daños. La Fundación Samuel Fuentes, nombrada en honor a la memoria del padre de David y su compromiso de proteger a los inocentes, brindaba representación legal y servicios de apoyo a familias que no podían pagar abogados privados. Pero el trabajo más importante de David seguía centrado en la recuperación y el desarrollo continuo de Emma. Había reestructurado su bufete para permitir la máxima flexibilidad en su horario, asegurando que pudiera estar presente en cada momento importante de la vida de Emma. El ritual vespertino de tarea y tiempo de juego en su patio trasero se había convertido en un símbolo de la infancia normal que David estaba decidido a brindarle a su hija. Emma se reía con sus amigos, sin mostrar signos del trauma que casi había destruido su vida. Y David sintió una sensación de logro que era mucho más significativa que cualquier victoria legal. El teléfono de David vibró con una llamada del detective Macías, quien se había convertido en un aliado cercano en las investigaciones en curso relacionadas con la red de abuso infantil. Los casos del detective habían resultado en más de 30 condenas y habían expuesto la corrupción en múltiples familias adineradas de la región. David, quería ponerte al día sobre el proceso de apelaciones, informó el detective Macías. La apelación de Diana Montes fue denegada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Morirá en prisión como se merece. La apelación de Cristina todavía está pendiente, pero sus abogados no son optimistas. David asintió con satisfacción. El proceso de apelaciones había sido largo y costoso para sus enemigos, agotando sus recursos restantes sin brindar alivio a sus condenas. Diana Montes ya mostraba signos de deterioro de salud en prisión y Cristina se había convertido en una paria entre otras reclusas debido a su condena por abuso infantil. ¿Qué hay de Claudio Linares?, preguntó David. Sus apelaciones federales se agotaron el mes pasado. 40 años sin libertad condicional y ha estado pasando un momento difícil en custodia federal. Se dice que otros reclusos no aprecian a los abusadores de niños y la reputación de Claudio por la violencia contra las mujeres lo ha convertido en un objetivo. David no sintió simpatía por el sufrimiento de Claudio en prisión. El hombre había facilitado el abuso de docenas de niños y había conspirado para robar los activos de David mientras ponía en peligro la vida de Emma. Cualesquiera que fueran las consecuencias que Claudio enfrentara en custodia federal eran el resultado natural de sus propias acciones. La conversación fue interrumpida por Emma corriendo hacia la casa, con el rostro iluminado por la emoción de jugar con sus amigos. «Papi, ¿se pueden quedar Sara y Jessica a cenar?», preguntó Emma. «Estamos construyendo un fuerte en mi cuarto y aún no hemos terminado». David sonrió ante el entusiasmo de su hija, agradecido por cada momento de alegría infantil normal que experimentaba. «Por supuesto, cariño, llamaré a sus padres y me aseguraré de que esté bien con ellos». Mientras David organizaba los planes para la cena, reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su vida desde que descubrió el abuso de Emma. El hombre que alguna vez se había centrado principalmente en ganar casos legales y construir el éxito profesional se había transformado en alguien cuya existencia entera giraba en torno a proteger y nutrir a su hija. Pero David no se arrepentía de la transformación. Su carrera legal seguía siendo exitosa, pero ahora se centraba en un trabajo significativo que ayudaba a otras familias en lugar de solo generar ingresos. Su vida personal era más simple pero más plena, construida alrededor de las relaciones y los valores que realmente importaban. Lo más importante es que David había aprendido que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. La destrucción sistemática de todos los que habían amenazado a Emma había requerido paciencia, pensamiento estratégico y una crueldad absoluta. Pero David nunca había dudado en hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de su hija. Esa noche, mientras David arropaba a Emma en la cama después de que sus amigas se hubieran ido a casa, ella le hizo una pregunta que demostró su continuo procesamiento de su trauma. «Papi, ¿crees que la abuela Diana lamenta lo que me hizo?». David consideró su respuesta cuidadosamente, sabiendo que Emma necesitaba honestidad equilibrada con explicaciones apropiadas para su edad. «Creo que la abuela Diana probablemente lamenta que la hayan atrapado y tenga que enfrentar consecuencias», dijo David.
Pero no creo que lamente haberte lastimado, porque las personas que lastiman a los niños generalmente no pueden entender que lo que están haciendo está mal. Emma asintió pensativa. Me alegro de que ya no pueda lastimar a otros niños. Yo también, cariño. Y quiero que sepas que nadie volverá a lastimarte nunca. Papá siempre te protegerá sin importar qué. Emma sonrió y abrazó a su padre con fuerza. Lo sé, papi. Ya no tengo miedo porque estás aquí. Mientras David apagaba las luces de la habitación de Emma y se acomodaba en su propia rutina nocturna, reflexionó sobre la naturaleza completa de su victoria sobre los enemigos que habían amenazado a su familia. Diana Montes moriría en prisión. Cristina permanecería encarcelada por más de una década más y Claudio Linares nunca más estaría libre para dañar a mujeres o niños. Pero más importante aún, la red de abuso infantil que había operado en familias adineradas durante décadas había sido completamente desmantelada. Docenas de perpetradores enfrentaban la justicia, los sobrevivientes recibían apoyo y tratamiento, y se habían implementado nuevas medidas de protección para prevenir abusos similares en el futuro. David había logrado todo lo que se había propuesto. Emma estaba a salvo. Sus enemigos fueron destruidos. Y el sistema que no había podido proteger a los niños había sido reformado a través de sus esfuerzos y los de sus aliados. El precio de esa justicia había sido la transformación completa de la vida y las prioridades de David. Pero consideraba que era un precio que valía la pena pagar. Había aprendido que valía la pena cualquier sacrificio para proteger algunas cosas y que algunos enemigos merecían una destrucción completa y permanente. Mientras David se preparaba para dormir en su casa segura con su hija a salvo en su habitación y sus enemigos neutralizados para siempre, sintió la satisfacción de un hombre que había enfrentado la peor clase de maldad y había salido victorioso a través de una preparación superior. Pensamiento estratégico y determinación absoluta. El juego había terminado. Se había hecho justicia y David Fuentes había demostrado que algunos padres eran mucho más peligrosos de lo que nadie podía imaginar cuando sus hijos eran amenazados. Capítulo 9. El legado de protección. Habían pasado 5 años desde que la puerta del sótano se había abierto para revelar la peor pesadilla de David. Y ahora estaba de pie en la sala de conferencias de la Fundación Samuel Fuentes, revisando el informe anual que mostraba que su organización había ayudado a más de 500 familias a navegar las secuelas del abuso infantil. Emma, que ahora tenía 11 años, estaba sentada a su lado, habiendo insistido en participar en el trabajo de la fundación a pesar de su corta edad. Papi, la señora Rodríguez llamó para agradecernos por ayudar a su hija, informó Emma leyendo una carpeta de cartas de agradecimiento. Dijo que los abogados que proporcionamos ayudaron a su familia a obtener justicia cuando la policía no les creía. David sonrió con orgullo por la participación de su hija en su misión. Emma se había convertido en una defensora de otros niños que habían sufrido abuso, utilizando su propia experiencia para ayudar a las familias a comprender que la recuperación era posible y que se podía lograr justicia. La recuperación de Emma había superado las expectativas de todos. Si bien siempre llevaría los recuerdos de su trauma, se había convertido en una niña segura y compasiva que entendía la importancia de proteger a los demás del daño. Sus sesiones semanales de terapia con la doctora Ana Robles habían evolucionado a controles mensuales, y sus evaluaciones psicológicas mostraban consistentemente un desarrollo saludable y fuertes habilidades de afrontamiento. Emma, te has convertido en toda una defensora de los derechos de los niños, había observado la doctora Robles durante su sesión más reciente. Has tomado tu dolorosa experiencia y la has transformado en una fuente de fortaleza que ayuda a otras familias. Esa es una madurez notable para alguien de tu edad. David estuvo de acuerdo, aunque se mantuvo vigilante para asegurarse de que el trabajo de defensa de Emma no interfiriera con su desarrollo infantil normal. Asistía a la escuela regular, participaba en actividades apropiadas para su edad y mantenía amistades con niños que entendían su necesidad de seguridad, pero no la trataban de manera diferente debido a su pasado. El trabajo de la fundación se había expandido mucho más allá de la visión original de David. Lo que había comenzado como una respuesta al abuso de Emma se había convertido en una organización integral que brindaba representación legal, servicios terapéuticos y apoyo familiar para las víctimas de abuso infantil en varios estados. El detective Macías se había unido a la fundación como director de investigaciones, utilizando su experiencia en la aplicación de la ley para ayudar a las familias a navegar el sistema de justicia penal. Los casos del detective continuaban resultando en condenas y reformas sistémicas que protegían a otros niños de abusos similares.
Hemos identificado y procesado a más de 60 perpetradores en los últimos 5 años, informó el detective Macías durante la reunión de la Junta de la Fundación. Pero lo más importante es que hemos cambiado la forma en que las fuerzas del orden y los servicios sociales responden a los informes de abuso infantil en familias adineradas. El viejo sistema de encubrir el abuso para proteger las reputaciones ha sido desmantelado en gran medida. David asintió con satisfacción. La red de corrupción que había protegido a los abusadores de niños durante décadas había sido reemplazada por un sistema que priorizaba la seguridad de los niños sobre la reputación familiar y la posición social. El aspecto más significativo del trabajo de la Fundación era el apoyo que brindaba a los sobrevivientes de la red de abuso original. Amanda Ibarra se había convertido en portavoz de la organización, utilizando su viaje de recuperación para alentar a otros sobrevivientes a buscar ayuda y perseguir la justicia. El coraje de David al exponer esta red salvó mi vida, dijo Amanda a un reportero de televisión durante una entrevista reciente. He estado cargando con el trauma de mi abuso infantil durante 30 años, convencida de que nadie me creería ni se preocuparía por lo que pasó, pero la Fundación me mostró que la justicia era posible y que mi historia importaba. La práctica legal de David había evolucionado para centrarse exclusivamente en casos de protección infantil, convirtiéndolo en uno de los defensores más respetados en el campo. Su reputación de eficiencia despiadada en la destrucción de abusadores de niños lo había convertido en un oponente temido entre los abogados defensores que representaban a los perpetradores. Pero el papel más importante de David seguía siendo ser el padre de Emma. Había reestructurado toda su vida en torno a sus necesidades y desarrollo, asegurando que creciera sintiéndose segura, protegida y empoderada para proteger a los demás. La rutina nocturna de tarea, cena y tiempo en familia se había convertido en la base de su relación. Emma era una excelente estudiante que sobresalía en lo académico y en las actividades extracurriculares. Pero David se aseguraba de que sus logros estuvieran equilibrados con relajación y juego. «Papi, mi maestra quiere que escriba un ensayo sobre alguien que me inspira», dijo Emma durante la cena esa noche. «¿Puedo escribir sobre ti?». David sonrió, conmovido por la admiración de su hija, pero preocupado por atraer demasiada atención a la historia de su familia. «¿Sobre qué escribirías, cariño?». «Sobre cómo me salvaste de la abuela Diana y ayudaste a otros niños que fueron lastimados como yo», respondió Emma. «Quiero escribir sobre cómo los padres deben proteger a sus hijos y nunca dejar que la gente mala los lastime». David consideró esta solicitud cuidadosamente. El ensayo de Emma probablemente atraería atención en la escuela y posiblemente en los medios, pero también demostraría la forma saludable en que había procesado su trauma y lo había transformado en una fuente de fortaleza. «Puedes escribir sobre protección y defensa», acordó David. «Pero recuerda que nuestro trabajo se trata de ayudar a las familias, no de hacernos famosos. Lo importante es que los niños estén a salvo, no que la gente sepa nuestros nombres». Emma asintió seriamente, entendiendo la distinción entre defensa significativa y autopromoción. «Solo quiero que otros niños sepan que su papá debería luchar por ellos si alguien intenta lastimarlos». Esa noche, mientras David revisaba los últimos casos de la Fundación mientras Emma trabajaba en su ensayo, reflexionó sobre la transformación completa de sus vidas desde la noche en que había recibido su desesperada videollamada desde el sótano de Diana. Los enemigos que habían amenazado a su familia se habían ido para siempre. Diana Montes había muerto en prisión el año anterior, con su salud destruida por el estrés del encarcelamiento y el odio de otros reclusos que despreciaban a los abusadores de niños. Cristina permanecía en prisión con 8 años más por cumplir de su sentencia y emergería como una delincuente sexual registrada sin perspectivas de reconstruir su vida. Claudio Linares continuaba cumpliendo su sentencia federal, y los informes de la prisión sugerían que su historial de violencia contra mujeres y niños lo había convertido en un objetivo para otros reclusos. Pero lo más importante es que el sistema que había permitido que tal abuso continuara había sido desmantelado y reemplazado con protecciones que priorizaban la seguridad de los niños sobre la conveniencia de los adultos o el estatus social. El teléfono de David vibró con un mensaje de texto de Eric Bustos, quien continuaba brindando consultoría de seguridad para la Fundación y otros casos de protección infantil de alto perfil. Vi las noticias sobre el arresto de la familia Peralta. Otra red expuesta gracias a los protocolos que desarrollamos. 37 niños rescatados. David sonrió con satisfacción. Las técnicas de investigación y las estrategias legales que habían desarrollado durante el caso de Emma se estaban utilizando para proteger a los niños en todo el país, creando un legado duradero que evitaría el abuso para las generaciones venideras.
Mientras David arropaba a Emma en la cama esa noche, ella le mostró el borrador de su ensayo sobre protección y defensa. La escritura era sofisticada para una niña de 11 años, pero más importante aún, demostraba la comprensión de Emma de que su trauma se había transformado en una fuente de fortaleza que podía ayudar a los demás. Algunas personas piensan que los niños no pueden protegerse de los adultos malos, había escrito Emma. Pero están equivocados. Los niños pueden decir la verdad sobre lo que les sucedió y pueden ayudar a otros niños compartiendo sus historias. Mi papá me enseñó que los sobrevivientes pueden convertirse en protectores, y los protectores nunca se rinden al ayudar a las personas que los necesitan. David sintió orgullo por la sabiduría y la resiliencia de su hija, pero también un compromiso renovado de asegurar que nunca más enfrentara el tipo de maldad que casi había destruido su infancia. Estoy orgulloso de ti, Emma, dijo David mientras le daba un beso de buenas noches. Te has convertido exactamente en el tipo de persona que el mundo necesita, alguien que usa su fuerza para proteger a los demás. Emma sonrió y abrazó a su padre con fuerza. Aprendí del mejor, papi. Me enseñaste que las familias se protegen mutuamente sin importar qué. Mientras David apagaba las luces y se acomodaba en su rutina nocturna, reflexionó sobre la naturaleza completa de su victoria sobre las fuerzas que habían amenazado a su familia. Sus enemigos fueron destruidos. Su hija estaba prosperando. Y su trabajo estaba protegiendo a innumerables otros niños de traumas similares. Pero lo más importante es que David había aprendido que la verdadera fuerza no provenía del éxito profesional o del logro financiero, sino de la voluntad de sacrificar todo para proteger a las personas que más importaban. David Fuentes había descubierto que era capaz de ser mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado cuando su hija estaba amenazada. Y había usado esa capacidad para crear un legado de protección que perduraría mucho después de que sus enemigos fueran olvidados. La puerta del sótano había revelado lo peor de la maldad humana, pero también había revelado lo mejor del amor y la determinación de los padres. Y al final, el amor y la determinación habían demostrado ser mucho más poderosos que la codicia, la manipulación y la crueldad. Emma estaba a salvo. Se había hecho justicia y el trabajo de David continuaría protegiendo a los niños por generaciones. El juego había terminado y David había ganado por completo. No solo para su familia, sino para cada niño que nunca tendría que enfrentar el tipo de maldad que alguna vez había amenazado con destruir todo lo que él apreciaba.